¿Alguna vez has sentido que algo te sigue sin importar a dónde vayas? Esa sensación de que aunque estés solo, alguien te está observando desde las sombras. Yo lo sentí y no fue una simple sensación. Fue real, lo viví, y desde entonces nada ha sido igual. Mi nombre es Luis Miguel Rodríguez, y soy originario de un pequeño pueblo en las orillas de la Sierra Madre, en México. Allí los paisajes son hermosos, pero también son testigos de leyendas y historias que no tienen explicación. Una de ellas, la más aterradora de todas, es la que involucra a La Llorona. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de ella cuando era niño. Mi abuela siempre nos contaba historias para asustarnos antes de dormir, y una de las más temidas era la de esa mujer, que lloraba por las noches cerca del río, buscando a sus hijos. Nos decía que si alguna vez oíamos su llanto, teníamos que quedarnos dentro de casa y cerrar bien las ventanas. Pero como niño, uno siempre cree que esas historias son solo cuentos, ¿verdad? Eso fue lo que pensé hasta que llegó esa noche. Era una noche común de verano, calurosa y tranquila. Mis padres habían salido a una fiesta en el pueblo vecino, y mi hermana Clara y yo nos quedamos en casa. Ya era tarde, y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo oscuro. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional de los grillos y el suave murmullo del viento. Clara estaba en su habitación leyendo, y yo me encontraba sentado junto a la ventana de la sala, mirando las luces lejanas del pueblo. De repente escuché algo extraño. Al principio, pensé que era el viento moviendo las ramas de los árboles, pero al poner más atención, pude distinguir un sonido más claro. Era un llanto bajo, casi un susurro pero inconfundible. Me levanté de inmediato, sin saber por qué, y me asomé a la ventana. Lo primero que pensé fue que alguien necesitaba ayuda. El llanto sonaba cercano, casi como si viniera de las orillas del río que pasaba cerca de nuestra casa. Sin pensarlo mucho, tomé una linterna y salí al patio. A pesar de que sabía que no debía, algo me impulsaba a seguir el sonido. Mi hermana me llamó desde su cuarto, preguntándome si todo estaba bien, pero no le respondí. Estaba demasiado absorto en aquel llanto, que parecía crecer más fuerte con cada paso que daba hacia el río. Mis pies se movían por sí solos, como si una fuerza invisible me guiara hacia el borde del agua. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más claro, y con él un frío extraño me invadió. No era el frío de la noche, sino algo más intenso, que me calaba los huesos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba demasiado cerca. El sonido era tan fuerte que parecía rodearme, como si estuviera justo a mi lado. Pero al mirar, no había nadie. Mi linterna iluminaba solo la oscuridad, y el río estaba tranquilo, sin rastro de vida. De pronto, algo me hizo girar. Fue un susurro. Era como si alguien estuviera llamándome, pero no pude entender las palabras. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo se intensificó. Comencé a retroceder, pero el llanto volvió a escucharse, esta vez más cerca, más desesperado, como si alguien estuviera a pocos pasos de mí. Fue entonces que la vi. A lo lejos, entre la niebla que comenzaba a formarse sobre el río, apareció una figura, una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado, que flotaba sobre el agua. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, como si estuviera buscando algo o alguien. Pero lo que más me sorprendió fueron sus ojos. No podía verlos con claridad, pero algo en su mirada era inquietante, como si me estuviera mirando directamente al alma. Mi corazón latía con fuerza. La figura avanzaba lentamente y su llanto, que antes parecía lejano, ahora resonaba con fuerza en mis oídos. No podía moverme, estaba paralizado, como si el miedo me hubiera atrapado. La mujer siguió avanzando, cada vez más cerca, y su llanto se volvió más claro, más desgarrador. Mis hijos, gritó con una voz quebrada. El sonido de su voz, llena de dolor y desesperación, me heló la sangre. En ese momento todo lo que había oído sobre La Llorona se volvió real. No era un cuento, no era una leyenda. Estaba allí, frente a mí, en carne y hueso, o al menos eso parecía. Me sentí como si no pudiera escapar, pero algo me impulsó a correr. Di un paso atrás y tropecé, cayendo al suelo. Cuando miré nuevamente, la figura ya no estaba. El llanto había desaparecido y todo estaba en silencio otra vez. No sabía qué hacer. ¿Había sido una alucinación?
o había visto algo que no debía ver. Sin embargo, lo que ocurrió después me dejó sin palabras. El llanto volvió más fuerte que nunca, y esta vez ya no venía del río. El llanto ahora venía de la casa. Era un sonido tan claro, tan cercano, que me hizo detenerme en seco. Estaba petrificado. Me giré rápidamente hacia la puerta de la casa, que aún estaba abierta, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había forma de negarlo. Ese llanto no podía venir de nadie más que de esa misma mujer. Mi respiración se hizo más pesada, y mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí me empujó a correr de vuelta a la casa. A medida que me acercaba, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Se sentía como si alguien estuviera llamando mi nombre, o al menos eso pensé por un momento. Cada vez que intentaba avanzar, el sonido parecía moverse, como si se desplazara de un lado a otro dentro de la casa. Con la linterna en una mano y el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me acerqué a la puerta. El aire estaba denso y frío, algo que no había notado antes. Al abrirla, el olor a humedad y a tierra mojada me golpeó de inmediato, como si el ambiente se hubiera transformado en algo completamente extraño. Los ruidos de la casa, que antes parecían ser normales, ahora parecían distorsionados. Las paredes crujían, el suelo rechinaba, y el viento susurraba a través de las rendijas. Entré lentamente llamando a mi hermana Clara, pero no obtuve respuesta. Cada paso que daba me acercaba más a la fuente del llanto, que parecía venir de la sala. A medida que me acercaba, las luces titilaban y el aire se volvía más espeso, casi imposible de respirar. Estaba tan aterrado que no sabía si estaba soñando o si realmente estaba pasando todo esto. De repente un fuerte golpe hizo que me sobresaltara. Miré hacia el salón y ahí estaba, la figura de la mujer vestida de blanco, parada frente a la chimenea. Pero esta vez, sus ojos eran visibles. Eran completamente negros, sin pupilas ni iris, solo oscuridad profunda. El llanto continuaba, pero ahora tenía una cualidad diferente, como si alguien estuviera llorando no solo de tristeza, sino de una profunda agonía. «¡Mis hijos!», gritó nuevamente, esta vez mirando directamente hacia mí. Su voz no era humana. Sonaba como si viniera de alguien atrapado entre dos mundos, como si estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, condenando a quien la escuchara. Me quedé en el umbral, sin poder moverme. No podía creer lo que estaba viendo. Esta mujer, esta figura de pesadilla, estaba aquí, dentro de mi casa, como si me estuviera buscando. Su rostro, o lo que quedaba de él, era una masa de lágrimas, como si su piel estuviera cubierta por una capa de agua, deformada por el sufrimiento. Ella avanzó un paso, luego otro, y con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. El aire era tan pesado que me costaba respirar y mis piernas comenzaban a fallar. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me estaba buscando? En ese momento su voz cambió. Se volvió más suave, como si intentara seducirme o tal vez atraparme en su dolor. «Ayúdame, ayúdame a encontrar a mis hijos», susurró. Algo dentro de mí quería salir corriendo, pero algo me detenía. La figura se acercó más, hasta estar a pocos metros de mí. El llanto seguía en sus labios, pero ya no podía ver claramente a esa mujer. Era como si su imagen se desvaneciera entre las sombras. De repente, la figura se desintegró en un remolino de oscuridad, como si nunca hubiera existido. El llanto dejó de escucharse de inmediato, y el aire en la casa volvió a ser menos denso. No podía creerlo. Había desaparecido, como si se hubiera tragado la misma tierra. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo permaneció. A mi alrededor, la casa estaba en silencio, pero la presencia de algo que no era de este mundo aún flotaba en el aire. Salí corriendo al jardín, buscando aire fresco, buscando cualquier excusa para alejarme de la casa, de esa presencia. Al mirar a la distancia, vi cómo el río reflejaba la luz de la luna, en calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo me decía que esa mujer no se iría. Ella estaba ahí, esperando a que alguien más la escuchara, alguien que pudiera ser tan vulnerable como yo. Esa noche,
Clara nunca volvió a salir de su habitación. Cuando la encontré, ella estaba mirando por la ventana, completamente en silencio, con los ojos tan grandes como platos, como si hubiera visto algo más que yo. De hecho, ella no mencionó ni una palabra de lo que había ocurrido. Solo me miraba fijamente, como si hubiera comprendido algo que yo aún no podía comprender. Lo peor de todo es que el llanto no se detuvo esa noche. Y hasta el día de hoy a veces lo escucho. En el viento cerca del río, o incluso en los rincones oscuros de la casa. No puedo huir de él, no puedo huir de ella. A pesar de todo lo que sucedió esa noche, de todas las cosas extrañas que vi y escuché, traté de convencerme a mí mismo de que fue solo una pesadilla, una alucinación provocada por el miedo. Pero el problema es que las cosas no se quedaron ahí. Después de lo que sucedió, la atmósfera en mi casa cambió. El aire se volvió más denso, y esa sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Lo peor de todo es que comencé a escuchar el llanto con más frecuencia. No era como antes cuando estaba en el río o dentro de la casa. Esta vez el llanto parecía venir de cualquier parte, del vestíbulo, de las escaleras e incluso de las paredes. A veces despertaba en medio de la noche y oía el sollozo bajo, como si alguien estuviera llorando justo al lado de mi cama. Miraba alrededor, pero no había nada, solo la quietud de la noche. Entonces me convencí de que no era mi imaginación. Algo o alguien estaba allí. Clara, que nunca mencionó nada después de aquella noche, empezó a comportarse de manera extraña. Pasaba horas mirando la ventana, como si estuviera esperando ver algo, o más bien, esperando que alguien la viera. Un día la encontré murmurando algo en voz baja, casi como un susurro, y al preguntarle qué estaba diciendo, me dijo que había visto a la mujer en la ventana. Me pidió que no la mirara, que no saliera de la casa, que no me acercara al río. Al principio, traté de convencerla de que todo era producto del miedo y la imaginación, pero algo en su rostro me decía que había visto algo mucho más allá de lo que yo había experimentado, algo mucho más aterrador. Una tarde, después de varios días de inquietud y nerviosismo, decidí ir al pueblo para hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo. Me dirigí a la tienda de la señora Rosalía, una mujer mayor que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Nadie conocía más historias y leyendas locales que ella. La encontré sentada en una silla de madera, tejiendo una manta. Cuando le mencioné lo que había sucedido, su rostro se tornó serio y por primera vez vi una chispa de miedo en sus ojos. La Llorona, dijo casi en susurros, no es solo una leyenda, es una condena. Si te ha encontrado no te dejará en paz. Le pedí que me explicara, que me dijera cómo podía librarme de esa presencia. La señora Rosalía se quedó en silencio por un momento, como si estuviera luchando con sus propios recuerdos. Nadie puede librarse de ella, Luis Miguel, dijo mirando hacia el suelo. Solo hay una forma de detenerla, pero nadie ha sido capaz de hacerlo. Ella sigue buscando a sus hijos, y si te ha visto, seguirá viniendo, cada noche, hasta que logre lo que quiere. Sus palabras me helaron la sangre. Salí de su tienda sin saber qué pensar. ¿Era posible que esa mujer, esa figura de la leyenda, estuviera realmente en nuestra casa? El miedo me envolvía, pero no tenía opción más que regresar. Clara seguía aterrada, y yo no podía dejar que esa presencia tomara control de nuestra vida. Si había algo que podía hacer para detenerla, debía encontrarlo, sin importar el precio. Esa noche, cuando regresé a casa, el ambiente estaba aún más pesado. El llanto era más intenso que nunca, como si la Llorona estuviera allí mismo, a punto de aparecer. Mi corazón latía con fuerza, y aunque intentaba tranquilizarme, no podía dejar de pensar en las palabras de la señora Rosalía. ¿Qué podía hacer para detenerla? ¿Qué quería de nosotros? Entré a la casa con cautela, buscando señales de que todo estaba bien. Pero al igual que las noches anteriores, no había paz. Las paredes crujían, las luces titilaban, y el llanto continuaba, ahora más cercano, más insistente. En ese momento, Clara apareció en la puerta, pálida y con los ojos grandes como si hubiera visto un fantasma. «Luis», dijo con voz temblorosa, está aquí». No necesitaba preguntar a quién se refería. Su rostro reflejaba el mismo miedo que yo sentía. La mujer había vuelto. Decidí salir al patio.
esta vez con una linterna y una pequeña cruz de madera que había encontrado en la tienda de Rosalía. En el fondo, sentía que tal vez la religión podría ser nuestra única defensa. Me dirigí hacia el río, donde la figura había aparecido la última vez. El llanto seguía resonando en mis oídos, cada vez más fuerte. Cuando llegué a la orilla del río, la niebla había cubierto el agua, y la figura de la mujer apareció de nuevo, flotando sobre el agua. Esta vez no podía ver su rostro, pero su llanto era tan doloroso, tan desgarrador, que sentí como si mi corazón se rompiera. Mis hijos, gritaba, con una voz que hacía eco en todo el valle. Su voz era tan fuerte que sentí que se me metía en los huesos. Sin pensarlo más, levanté la cruz de madera y con todas mis fuerzas grité: «Te ordeno que te vayas, no tienes poder aquí». La mujer se detuvo por un momento como si se sorprendiera. Su llanto cesó y el silencio invadió la noche. Miré a mi alrededor, esperando que desapareciera, pero algo no estaba bien. Una sombra se movió detrás de ella, algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces su rostro apareció. Cuando la sombra detrás de ella se movió, sentí que el aire se volvía más denso. La mujer, la Llorona, dejó de llorar y me miró fijamente con esos ojos vacíos, sin vida. Su rostro, antes difuso en la niebla, ahora se volvió nítido, y lo que vi me heló por completo. No era solo su cara de desesperación, había algo más, algo mucho más profundo en su mirada, como si estuviera atrapada entre dos mundos, como si su dolor la hubiera transformado en algo más que humana. El aire a mi alrededor comenzó a volverse más frío, y un viento helado comenzó a soplar desde el río. Me hizo retroceder, pero no podía dejar de mirarla. En ese momento, algo en su rostro cambió. Era como si su expresión de tristeza se hubiera convertido en enojo, y la oscuridad detrás de ella parecía tomar forma, extendiéndose hacia mí. Podía sentir la presión, como si una fuerza invisible tratara de aplastarme. «No me dejes ir», susurró, pero su voz era ahora un susurro gutural, una mezcla de voces que me hizo estremecer. El llanto se reanudó, pero ahora no solo era la mujer la que lloraba. Había otros sonidos, voces distorsionadas que venían del río, voces que me pedían ayuda, voces que gritaban, y todas se mezclaban en un coro de desesperación. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como si mi cuerpo estuviera a punto de colapsar bajo el peso de todo eso. Recordé las palabras de la señora Rosalía: «Si te ha encontrado, no te dejará en paz». Pero había algo más que ella no me había dicho, algo más oscuro. La Llorona no solo buscaba a sus hijos, ella estaba atrapada, condenada a seguir su sufrimiento por la eternidad. Y su sufrimiento, su dolor, se había convertido en una fuerza que arrastraba a otros con ella. De repente la cruz que sostenía comenzó a arder, pero no en llamas. Era como si la luz emanara de ella, una luz suave pero poderosa que me rodeaba, que me protegía. El resplandor parecía repeler a la figura frente a mí, y pude ver cómo la mujer retrocedía, como si el brillo de la cruz le quemara. «Déjame ir», gritó, y por un instante su figura se desvaneció en la niebla. Pero las voces seguían y el aire seguía pesado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de alguna manera sentí que algo había cambiado. La Llorona ya no estaba allí, al menos no físicamente, pero la sensación de su presencia no desapareció. La oscuridad detrás de ella seguía viva, flotando en la neblina, observándome. Finalmente, regresé a la casa. El aire estaba más tranquilo, aunque la sensación de inquietud aún persistía. Cuando entré, Clara ya no estaba en su habitación. La busqué por toda la casa, pero no la encontré. Un pánico creciente me envolvió mientras recorría cada rincón. Finalmente, al llegar al vestíbulo, la encontré parada frente a la ventana, mirando al río. «Clara, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, pero ella no respondió. Solo me miraba con ojos vacíos, como si no me viera, como si estuviera mirando más allá de este mundo. Sentí un nudo en el estómago. No podía entender lo que estaba pasando,
Pero sabía que no era solo el miedo lo que me tenía atrapado. Algo, o alguien, se había llevado parte de mi hermana. La Llorona no solo buscaba a sus hijos, también buscaba a aquellos que se atrevieran a acercarse demasiado a su dolor. Clara, repetí, acercándome lentamente a ella, pero en su mirada no había más que vacío. El llanto de la mujer aún resonaba en mi mente, y la sensación de que la Llorona nunca dejaría de buscarnos, de perseguirnos, me rodeaba como una sombra. La Llorona había encontrado lo que quería. Ella estaba aquí, en esta casa, y seguiría acechando hasta que obtuviera lo que necesitaba. Nadie puede escapar de su dolor. Nadie puede escapar de ella. El viento volvió a soplar fuerte afuera, y la niebla parecía disolverse en la oscuridad de la noche. Pero la inquietud que sentía era inquebrantable. Mientras miraba a Clara, sentí que, de alguna manera, ella también estaba atrapada en esa búsqueda eterna. Y entonces entendí lo que la señora Rosalía había intentado decirme. No se trataba solo de una leyenda. La Llorona no buscaba consuelo. Ella solo quería compañía en su dolor. Esa compañía no podría ser nunca más la misma. ¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado.
No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose. Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno.
Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado. Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto. Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo. Abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera. Nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro. Cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche, al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación.
Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras. Pero no abro. No importa cuánto insista. No importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más. Nunca pensé que el turno nocturno podría convertirse en una experiencia tan aterradora. Soy Javier, y trabajo como enfermero en un hospital que, por lo general, tiene una atmósfera tranquila y monótona durante la noche. Pero esa noche, algo cambió. Algo extraño. Era un lunes, y como todos los lunes me preparaba para otro turno largo. El hospital donde trabajo no es particularmente grande, pero tiene una historia que a veces nos hace sentir que las paredes guardan secretos que no queremos descubrir. Siempre me habían contado historias sobre ruidos extraños en los pasillos, luces que se apagaban solas y pacientes que aseguraban haber visto cosas raras durante la madrugada. Lo que no imaginaba era que esta vez la historia me tocaría a mí. Empecé el turno como cualquier otro. Me reuní con el equipo de enfermería, repasamos los pacientes y luego me asignaron las habitaciones a las que debía asistir durante la noche. Al principio todo parecía normal. El hospital estaba en calma, con solo un par de pacientes ingresados. Los pasillos vacíos, las luces tenues, el aire frío. Sin embargo, al llegar a la planta donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos, noté algo peculiar. Un horrible silencio que me hizo sentir incómodo. No era normal. En un hospital siempre hay ruidos. El sonido de las máquinas, los susurros de los pacientes, los pasos de otros trabajadores. Pero esa noche, todo estaba en absoluto silencio. De repente, la enfermera de turno, Ana, se me acercó mientras me dirigía hacia la sala 3, la unidad de observación. Parecía preocupada. Algo en sus ojos me decía que no era normal. «Javier, ¿vas hacia allá?», me preguntó, su voz temblorosa. «Sí, ¿por qué?». «Todo parece tranquilo», le respondí sin darle demasiada importancia. «No sé, es solo que hay algo raro en esa sala, algo que no puedo explicar. Hace unas semanas un paciente ingresó allí pero nunca salió. Desde entonces, nadie quiere ir. Nadie habla de eso». La mención de la sala 3 me heló por un instante. Siempre había escuchado rumores sobre esa habitación. Algunos decían que estaba maldita. Otros decían que era simplemente una superstición. Sin embargo, al ver la expresión en el rostro de Ana, supe que no se trataba de un simple rumor. «¿Qué pasó con el paciente?», pregunté buscando más detalles. Ana vaciló por un momento, como si luchara con sus propios pensamientos. Luego, con voz baja, casi como un susurro, dijo: «No lo sé. Nadie sabe qué pasó con él, pero a veces escuchamos ruidos extraños de allí. Y no es normal. Creo que si tienes que ir, mejor vete preparado». Aunque las palabras de Ana me dejaron intranquilo, intenté restarle importancia a lo que me decía. Lo que pasa en hospitales de noche, muchas veces, es solo el producto de la mente cansada. Después de todo, todos tenemos nuestras supersticiones. Pensé que era algo que podía manejar, pero no contaba con que esa noche todo iba a cambiar. Me dirigí hacia la sala 3, que estaba al final del pasillo. Las luces parpadeaban tenuemente mientras caminaba, y a medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La puerta de la sala estaba entreabierta, y al mirar a través de la rendija, pude ver la figura de un paciente en la cama. No me pareció nada extraño. Solo un hombre dormido bajo las sábanas, como tantos otros que había visto. Sin embargo, algo en esa imagen no me dejó tranquilo. El aire en esa habitación estaba denso, como si algo lo estuviera cargando. Entré con cautela, intentando no hacer ruido. Pero justo antes de que me acercara a la cama del paciente, sentí como si el aire se volviera más espeso. Un murmullo distante empezó a sonar en la habitación. Al principio pensé que era el sonido de los monitores, o tal vez el ventilador del techo, pero no era eso. Este murmullo era más profundo, más cercano, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. «Javier, Javier». La voz era suave pero clara. Miré a mi alrededor,
buscando la fuente del sonido, pero no había nadie más en la habitación, solo el paciente que seguía acostado, aparentemente inconsciente. Intenté concentrarme, mantener la calma, pero el sonido persistía, y no era solo un susurro. Era como si algo me estuviera llamando, algo que no debía estar allí. Mi respiración se aceleró. Traté de acercarme al paciente para tomarle los signos vitales, pero justo en ese momento algo extraño ocurrió. Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y el murmullo se hizo más fuerte, más urgente. De repente sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar. La sombra en la esquina de la habitación se movió, y por un instante, juré ver una figura de pie junto a la ventana, observándome con ojos oscuros. No pude soportarlo más. Sin pensarlo, salí de la sala corriendo, mi cuerpo temblando de miedo. Cerré la puerta tras de mí, y me quedé allí parado en el pasillo, sin saber qué hacer. Todo mi ser gritaba que algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. Ese susurro. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Por qué me llamaba? ¿Era el paciente o algo más? Decidí que no iba a regresar a esa habitación esa noche, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Algo me decía que no podía quedarme quieto, que tenía que investigar más, y aunque mi instinto me decía que debía irme, sabía que había algo en esa sala 3 que no podía ignorar. Salí del pasillo y me dirigí hacia la estación de enfermería, donde traté de calmarme. Mis manos seguían temblando, pero al menos ya no sentía la presión en mi pecho. Ana me miró al entrar, notando el pánico en mis ojos. ¿Qué pasó?, me preguntó, su tono preocupado. No puedo explicarlo, Ana, pero esa sala... algo no está bien allí. Escuché voces y vi algo en la esquina, algo que no debería estar allí. Ana frunció el ceño, claramente preocupada, pero no parecía sorprendida. En su rostro había una expresión de alguien que ya sabía algo, pero no se atrevía a compartirlo. Lo sabía, murmuró más para sí misma que para mí. Luego, mirándome fijamente, dijo: ¿Sabías que hace años un hombre estuvo en esa misma habitación? Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero desapareció. No solo él. Todos los pacientes que han estado ahí durante la noche en esa sala han tenido cosas extrañas que contar. El sonido de su voz hizo que el aire se volviera más denso. ¿Qué era lo que no me había contado? ¿Por qué parecía que todo el personal sabía algo de lo que yo no tenía ni idea? ¿Qué quieres decir con eso, Ana?, le pregunté, sintiendo que algo se estaba desmoronando en mi interior. Ana me miró con los ojos vacíos y susurró: Javier, esa habitación no está vacía. Algo la habita, algo que no pertenece aquí. A veces parece que está esperando a algo, o a alguien. Y cada vez que alguien se atreve a ir allí, algo raro pasa. Las personas comienzan a escuchar cosas, a ver sombras, y luego, al final siempre se olvidan de lo que ocurrió. Como si algo borrara sus recuerdos. Mis piernas se sintieron débiles bajo mí. Había escuchado rumores de pacientes que aseguraban haber visto figuras extrañas en los pasillos, pero nunca me imaginé que el hospital tuviera algo tan oscuro en su interior. Y lo peor de todo, era que Ana parecía temerlo tanto como yo. Yo misma he estado allí varias veces, continuó Ana, su voz temblando ligeramente. Al principio no lo creía, hasta que vi algo con mis propios ojos. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi una sombra moverse por la ventana de la sala 3. No era humana, Javier. Tenía una forma extraña. Y después de eso, me encontré con alguien en el pasillo, un paciente que ni siquiera estaba asignado a esa habitación. Dijo que había estado esperando por mí. Las palabras de Ana me estremecieron. Mi mente comenzó a girar en círculos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué esta sala en particular parecía atraer tanto lo inexplicable? Y lo más aterrador de todo, era que no solo había una figura extraña en la habitación, sino que parecía que algo o alguien estaba esperando a que se cumpliera algún tipo de evento, como si se estuviera preparando para algo mucho peor. No sabía qué hacer, pero había algo que me mantenía ahí. La curiosidad, la necesidad de respuestas. Estaba claro que tenía que regresar. No podía dejarlo así. No podía quedarme con la duda. Ana, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía,
Voy a ir otra vez. Necesito saber qué hay en esa sala. Ana intentó detenerme, pero algo en sus ojos me hizo entender que ya no había marcha atrás. Ella sabía que no podía disuadirme. Tienes que tener cuidado, Javier. No solo tú puedes ver lo que está ahí. Todos lo hemos visto de alguna manera. Pero lo que te digo es que no te dejes llevar por lo que veas. Hay algo en esa habitación que no te permitirá irte sin que te cambie de alguna forma. Tomé una respiración profunda y me levanté de la silla. Sabía lo que tenía que hacer. No solo por curiosidad, sino porque sentía que algo me llamaba. Algo que no podía ignorar. Me dirigí de nuevo hacia la sala 3. El pasillo parecía aún más largo que antes, y el silencio se había vuelto abrumador. Al llegar, la puerta estaba cerrada por completo, pero al acercarme, la rendija estaba abierta. Vi la luz de la lámpara del pasillo reflejarse débilmente a través de la abertura. No podía dejar de pensar en lo que Ana me había dicho. No te dejes llevar por lo que veas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podría haber allí que pudiera cambiarme? De nuevo me adentré en la habitación. Todo estaba en completa penumbra, excepto por la luz tenue que llegaba del pasillo. La figura del paciente seguía en su cama, inmóvil. Y el aire, ese aire denso, estaba más presente que nunca. Pero esta vez, algo era diferente. Algo se movió en la esquina de la habitación. Fue como un susurro en el aire, como si la habitación misma respirara. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No estaba solo, entonces lo vi. Una sombra, apenas perceptible, comenzó a formarse en la esquina más oscura de la habitación. Era alargada, como una figura que intentaba materializarse. Mis ojos no podían dejar de mirarla, aunque todo mi ser me gritaba que debía alejarme, que debía huir. La sombra se movió hacia mí. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la misma sombra me estuviera absorbiendo, atrapando mis pensamientos, mi voluntad. Sentí un frío intenso rodearme, como si el aire de la habitación se hubiera transformado en hielo, y mi respiración se volvió difícil, agitada. Cada segundo que pasaba, esa sombra se hacía más nítida, más definida, como si estuviera cobrando vida propia. Era una figura oscura, completamente ajena a cualquier forma humana, un ser con una presencia inquietante. Mis ojos no dejaban de seguir sus movimientos, aunque sabía que debía escapar. No tenía control sobre lo que estaba sucediendo, como si mi mente se hubiera desconectado de mi cuerpo. Lo único que podía hacer era mirar, como si la figura me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. De repente, la figura avanzó hacia mí, y un susurro sibilante, profundo, comenzó a llenar la habitación. No podía distinguir las palabras, pero eran inconfundibles. Era como si me llamara por mi nombre. Javier. La voz se deslizó en mi mente como un eco lejano, un susurro que calaba hasta los huesos. No era humano, lo sabía. Algo que no pertenecía a este lugar. Algo que había estado esperando en esta habitación durante años, quizás más tiempo del que podría imaginar. Recuerdo que en ese momento, mi miedo era tan grande que mis piernas temblaban. Pero lo peor de todo era el sentimiento de que no estaba solo, que había algo en la sombra que me conocía, algo que había estado observando desde las sombras, esperando su oportunidad. Mi cuerpo reaccionó finalmente, pero no de la forma que esperaba. No pude correr. En lugar de eso, un impulso me obligó a dar un paso hacia la sombra, como si una fuerza invisible me empujara, como si me llamara a acercarme. Antes de que pudiera procesarlo, la habitación comenzó a desvanecerse. Las paredes, la cama del paciente, todo se desmoronó lentamente frente a mis ojos, y me encontré rodeado de oscuridad total. No había luz, ni sonido, solo esa sensación de estar atrapado, suspendido en algún lugar entre el tiempo y el espacio, sin una forma clara de escapar. Entonces, la figura apareció frente a mí, no como una sombra, sino como una presencia tangible, algo que tomaba forma en la oscuridad, una figura alta y delgada, que parecía estar formada de pura neblina oscura.
No podía ver su rostro, pero sentí sus ojos clavados en mí, como si pudiera ver a través de mi alma. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa, aunque sabía que no importaba. La respuesta que buscaba no estaba en palabras, sino en lo que sentía. «Lo que está aquí, está esperando», me susurró la figura, y aunque no hablaba en un tono agresivo, cada palabra era como un golpe en mi mente. «Esperando por todos los que se atreven a cruzar este umbral». Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de mí, ni de un simple paciente. Había algo más, algo mucho más antiguo que el hospital mismo, algo que había estado allí durante generaciones, esperando pacientemente en las sombras, alimentándose de aquellos que se atrevían a cruzar el umbral del miedo. La figura comenzó a desvanecerse, pero su voz se quedó resonando en mi cabeza. «No puedes irte sin haber entendido lo que pasa aquí, Javier». La habitación volvió a su estado normal, como si nada hubiera ocurrido. El paciente seguía en su cama. El aire se había vuelto denso, pero ya no había sombra. Todo estaba tranquilo, pero sabía que algo en mí había cambiado. Corrí hacia la salida de la sala 3, sin mirar atrás, el sonido de mis pasos resonando en el pasillo vacío. La puerta se cerró con un golpe sordo, y por un momento, me quedé de pie allí, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sin poder entender todo lo que acababa de vivir. Ana me esperaba afuera. La vi acercarse, pero no pude articular palabra. Ella sabía lo que había pasado. Sus ojos, llenos de preocupación, se encontraron con los míos. «¿Lo viste?», me preguntó, su voz grave como si ya lo supiera. No respondí. Sabía que las palabras no serían suficientes. La noche había terminado para mí, pero el recuerdo de lo que ocurrió en esa sala 3 seguía vivo dentro de mí. Algo me había llamado, algo me había tocado, y ahora, sin importar lo que hiciera, algo de eso me acompañaría para siempre. Siempre creí que los veladores exageraban cuando contaban sus historias, que si ruidos donde no debía haber nadie, que si sombras en los pasillos. Yo pensaba que todo eso era puro cuento, algo que se decía para hacer más amena la noche. Pero eso fue antes de que me tocara vivirlo en carne propia. Me llamo Tomás. Tengo 58 años y trabajé como velador por más de 20 años. Este relato no lo cuento por gusto, sino porque hay noches en que aún me despierto sudando, recordando aquel lugar. Esa vieja bodega al borde del pueblo, abandonada desde hacía décadas y que por algún capricho, una empresa decidió remodelar. Mi trabajo era sencillo: cuidar que nadie se metiera por las noches mientras duraban las obras. Llegaba a las 10, hacía mi ronda, anotaba en mi libreta que todo estuviera bien y esperaba hasta el amanecer. La bodega era enorme, con techos altos, pasillos largos y muchos cuartos que parecían haber sido oficinas. Todo estaba lleno de polvo, telarañas y ese olor a humedad que uno nunca se quita de la ropa. La primera noche fue tranquila. Solo se escuchaban ruidos típicos: el crujir del techo por el cambio de temperatura, el viento colándose por las rendijas, algún gato pasando cerca. Pero en la segunda noche, empezó lo extraño. Yo estaba sentado junto a la entrada, tomando café de mi termo cuando escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Pensé que quizá uno de los albañiles se había quedado dormido y recién despertaba. Tomé la linterna y fui a revisar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sin mucha firmeza. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron en seco justo cuando pasé frente a una de las puertas traseras, una que yo mismo había cerrado y asegurado con una cadena. Me acerqué y la revisé. Seguía cerrada, intacta. Entonces giré para volver al pasillo, y allí estaba la libreta, la que yo siempre llevaba conmigo. Estaba abierta, en el suelo, justo donde yo no la había dejado. Una sola frase escrita en la página nueva: «No abras la puerta del fondo». Me quedé helado. Nadie más tenía acceso a ese lugar, y yo estaba seguro de que no había abierto la libreta desde que llegué. Apreté los dientes, recogí mis cosas y volví a la entrada. Me senté sin volver a moverme en toda la noche.
Pero a partir de ahí todas las noches pasaba algo nuevo. Una silla movida, un foco que se apagaba solo, una voz, bajita, como de niño, que murmuraba desde lo profundo del pasillo, y esa puerta del fondo, esa cada vez crujía más. Después de aquella noche, comencé a anotar todo lo que veía y oía. No sabía si era por miedo o simplemente por tener pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Cada madrugada, cuando revisaba lo escrito, encontraba cosas que no recordaba haber puesto. Frases como, no está sola o viene cuando no la ves. Siempre con mi letra, pero sin que yo recordara haberlas escrito. No se lo conté a nadie. Me daba pena. A mi edad uno no anda diciendo que le hablan sombras o que le dejan mensajes invisibles, pero la puerta del fondo, esa sí me tenía mal. Era una puerta antigua, más pesada que el resto, hecha de madera hinchada por la humedad. Estaba asegurada con un candado oxidado que parecía tan viejo como la bodega misma. Cada noche, al pasar cerca, juraría que escuchaba que alguien, o algo, rascaba desde el otro lado. No como un animal, sino más lento, insistente, como uñas humanas rozando la madera. Una noche, poco antes de las 3, todo se quedó en silencio. Sin viento, sin insectos, sin los ruidos de siempre. Me levanté de mi silla sintiendo un peso raro en el pecho. Caminé despacio hasta el pasillo, donde estaba esa maldita puerta. Al llegar, noté algo que me heló. El candado estaba en el suelo. No estaba roto ni forzado, simplemente abierto. Di un paso hacia atrás. Mi linterna empezó a parpadear. Golpeé un poco el costado, intentando que volviera a iluminar bien, pero la luz apenas alumbraba 1 metro al frente. Entonces la puerta crujió, muy despacio, y se abrió apenas unos centímetros. De adentro no salió luz, ni sonido ni corriente de aire. Solo oscuridad, densa, como si detrás no hubiera más que vacío. Tragué saliva. Sabía que no debía acercarme, pero lo hice. Mi cuerpo se movía solo, como si algo dentro de mí necesitara mirar, comprobar, entender. Me incliné un poco y dirigí la linterna al interior. No vi paredes, ni techo, ni piso, solo oscuridad. Pero al segundo siguiente algo me devolvió la mirada. No sé cómo explicarlo. No tenía rostro ni forma, pero sentí que me estaba viendo. Me giré de inmediato y caminé rápido hasta la entrada. No corrí, no grité. Solo salí de ahí, cerré la bodega con llave y me senté afuera en el frío, con el rostro cubierto por las manos. Esperé la primera luz del día. La empresa nunca se enteró. Yo seguí yendo al trabajo, aunque ya no me atrevía a caminar por ese pasillo. Ni siquiera me acercaba. La puerta seguía ahí. Cada noche parecía un poco más abierta. Y lo peor fue cuando una nueva frase apareció en la libreta, escrita con mi letra. Si no entras tú, salgo yo. No pude dormir esa noche, ni esa ni las siguientes. El miedo había dejado de ser algo que podía ignorar, como cuando era joven. Esta vez, el miedo me había encontrado, me había tocado y me había dejado una marca. Cuando leí esa frase en la libreta, sentí que algo ya no podía controlarse, como si alguna parte de mí hubiera dado permiso para que todo eso ocurriera. Al día siguiente busqué a un viejo amigo. Se llamaba Ernesto, y había sido velador en varios lugares antes. Conocía más de lo que debería sobre esas cosas, aunque siempre me reía de sus historias. Decidí que era hora de escuchar sus consejos. «Ernesto, necesito hablar con vos», le dije casi a la desesperada. Me miró en silencio por unos segundos, como si hubiera adivinado mis pensamientos antes de preguntarme, ¿de nuevo con la puerta? Yo asentí, sorprendido por su reacción. «¿Cómo sabes?», le pregunté. «Porque todos en este oficio tienen una puerta, Tomás. Una puerta que no deben abrir aunque el cuerpo se les esté arrastrando hacia ella. Esa bodega tiene una historia, y no te conviene indagar en ella». Ernesto me miró fijamente, y aunque era un hombre mayor, sus ojos parecían tener una luz que no correspondía con su edad. Fue entonces cuando me contó algo que jamás olvidaré. Hace muchos años había un hombre aquí en esta misma bodega. Era un vigilante igual que tú. Durante meses todos los días sentía que algo se movía detrás de esa puerta. Nadie le creyó.
Decían que estaba loco. Un día se atrevió a abrirla. Nadie lo volvió a ver. Me quedé helado. No sabía qué pensar. ¿Estaba yo en el mismo camino? ¿Sería mi destino el mismo que el de ese hombre? ¿Qué sucedió con él? Pregunté con un hilo de voz. Ernesto hizo una pausa antes de responder. Lo encontraron muerto, pero no de la manera que uno espera. Estaba en el suelo con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de su cuenca. Su rostro estaba vacío, como si le hubieran robado su alma. Las palabras de Ernesto resonaron en mi mente durante toda la noche. No podía dormir, ni comer, ni concentrarme en nada. Sabía que algo más estaba en juego. Lo sentía en el aire, en cada rincón de esa bodega, y sobre todo, en esa puerta. Decidí ir por última vez esa misma noche. Algo dentro de mí me decía que no podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber, y aunque sabía que era peligroso, tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Esa noche, tomé la linterna, cerré la bodega detrás de mí y me dirigí con paso lento hacia el pasillo donde la puerta estaba. A cada paso, mi corazón latía más fuerte. Algo me decía que ya era tarde para arrepentirme, pero aún así, seguí. La puerta estaba entreabierta como siempre. Esta vez no podía ignorar lo que ya había vivido. Ya no podía escapar. Al acercarme a la puerta, el aire en el pasillo se volvió denso. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera empujando contra mis pulmones. Cada paso que daba hacia la puerta me parecía una eternidad. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, y la oscuridad más allá de la puerta era tan profunda que parecía engullirlo todo. Cuando estuve a pocos pasos, la puerta se cerró con un golpe seco, como si alguien o algo la hubiera empujado desde adentro. Mi corazón se detuvo por un momento. No supe si lo había hecho yo mismo, si la presión de mi propio miedo me había hecho moverme involuntariamente, o si realmente había algo allí, esperando. Temblando extendí la mano hacia la manija. No quería, pero algo me empujaba a hacerlo. Algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. Mis dedos rozaron la fría superficie de la manija, y con un último suspiro de valentía, la giré. Al abrirse, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. La linterna titiló antes de apagarse completamente. Me quedé inmóvil, sin poder ver nada. Todo a mi alrededor estaba envuelto en una oscuridad que no parecía natural. Era como si la luz no pudiera existir en ese lugar, como si la misma oscuridad se alimentara de ella. El sonido de mi respiración era lo único que podía oír, hasta que, muy a lo lejos, escuché algo. Una risa, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Era una risa que no provenía de ningún ser humano. Era extraña, distante, pero al mismo tiempo tan cercana que me erizó la piel. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondieron. Algo me sujetaba, algo invisible, frío, que me mantenía en su lugar, obligándome a mirar hacia la oscuridad. Fue entonces cuando la linterna, como por arte de magia, se encendió de nuevo, y en la luz débil de la linterna, vi algo que jamás olvidaré. Había figuras, seres, si es que se les podía llamar así. Eran sombras, pero con una forma humana. No tenían rostro, pero podía sentir que me observaban. Estaban ahí, quietos, inmóviles, como esperando algo. Y lo peor es que no estaban solos. A medida que los observaba, me di cuenta de que las sombras se multiplicaban. Había más y más, una tras otra, llenando el espacio, avanzando hacia mí, sin hacer un solo ruido. En ese momento, por primera vez en toda mi vida, supe que no estaba solo. Ellos me habían estado esperando. El aire se volvió más pesado. Las figuras avanzaron hacia mí, y el miedo me nubló los sentidos. De repente, una voz, suave y grave, susurró a mis oídos. «Es tu turno». Entonces, todo se oscureció. La linterna se apagó nuevamente, y cuando la encendí de nuevo, me encontré de vuelta frente a la puerta, como si todo lo que había sucedido no hubiera sido más que una pesadilla. Pero yo sabía
Lo sabía en lo más profundo de mi ser, que algo se había llevado una parte de mí esa noche. Nunca volví a la bodega. Nadie más entró allí y con el tiempo la empresa abandonó el proyecto. Se cerró la puerta como siempre, y nunca más se mencionó lo que ocurrió. Pero a veces, en las noches silenciosas, aún escucho esa risa, y sé con certeza que esa puerta sigue esperando.